O sea, fue totalmente explícito, al menos por detrás, lo cual no me parece adecuado, no me parece necesario tampoco. Siento que no es el momento para hacer ese tipo de escenas. Hola, bienvenidos a este primer video de mi canal Blog Pop Cine. Es un proyecto que tenía ya tiempo postergando y qué mejor manera de inaugurarlo que con este primer video de un tema que la verdad tiene un lugar muy especial en mi corazón, y es 100 años de soledad, una obra que pensé que nunca iba a ocurrir y justo se dio en este momento donde ya yo estaba pensando abrir este canal, y esta es la forma como le doy la bienvenida a todos en esta comunidad de YouTube. Sin más preámbulos, vamos a ver qué fue lo que más me gustó y lo que no me gustó tanto, porque tiene sus detalles de la serie de Netflix 100 años de soledad. No importa si leíste o no leíste el libro, no importa incluso si viste o no viste la serie, porque en este video no te voy a dar ningún tipo de spoiler. Cabe destacar que esta es una serie, una superproducción, y que se valora muchísimo el hecho de que se hayan atrevido a poder adaptar esta obra de Gabriel García Márquez, que muchos la consideraban inadaptable, y ya les voy a explicar un poco el por qué esto de inadaptable. Vamos primero con ese punto, vamos a tocar qué pasa con 100 años de soledad. Resulta que es una serie que primero es compleja, tiene un árbol genealógico bastante largo. Entonces, por ejemplo, para hacer la película no lo veían factible porque era demasiado larga. La única manera era que fuera como una saga al estilo El Señor de los Anillos, de películas muy largas, ¿ok? Hasta el mismo García Márquez dijo en su momento que solo aceptaría una adaptación audiovisual si fuera algo de varios capítulos. Y bueno, llegó este formato serie ahora, que yo creo que se adapta muy bien a esto, porque tampoco, por ejemplo, yo particularmente pienso que no hubiese quedado bien una telenovela, porque el formato de telenovela no se presta para tanto para la parte visual, y que es de lo que vamos a hablar también más adelante, de las cosas que más me gustaron de la serie. Entonces, obra inadaptable, complejidad en cuanto a personajes, en cuanto al contexto, digamos, histórico, que puede ser una producción extremadamente costosa, de hecho lo fue. Y también hay una particularidad que tiene la serie, que es esa serie no tiene tantos diálogos. O sea, todo lo que es, la mayoría del libro son como descripciones de sentimientos, sensaciones, situaciones que sienten los personajes. Entonces, ¿cómo tú trasladas ese lenguaje literario a un lenguaje audiovisual? Ese es el detalle que tiene 100 años de soledad, y yo creo que por eso era tan difícil y pasó tanto tiempo para que pudieran hacerle una adaptación. Vamos a avanzar entonces con las cosas que más me gustaron de la serie. Y quiero comenzar como número 1, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje de cámara. Este aspecto yo creo que fue el más resaltante de todos, fue el que elevó a la serie a un nivel de que si eso no hubiese ocurrido, si no lo hubiesen hecho de esa manera, yo creo que hubiese sido un fracaso o un fiasco, no hubiese cumplido las expectativas. ¿A qué me refiero con el lenguaje de cámara o lenguaje cinematográfico? Por ejemplo, tiene muchos planos secuencias. Un plano secuencia es que no se hagan cortes y la escena continúe. Entonces están pasando cosas en la escena y el director no hace ningún corte, por lo tanto tiene que estar todo como perfectamente coordinado para que se dé de una buena forma, para que se vea bien y para que se cuente lo que se quiere transmitir en la escena. ¿De qué manera usan el plano secuencia? Precisamente como la serie se trata del paso del tiempo en la estirpe de la familia Buendía, ellos usan los muchos planos secuencia para dar la impresión de que pasaron años o que pasó el tiempo. Por ejemplo, hace un movimiento de cámara donde está oscuro y luego en el siguiente extremo del movimiento de cámara está ya de día, pero resulta que no fue que amaneció, sino que pasaron años. Entonces, ese tipo de detalles que tiene la serie, yo creo que lo hacen de una forma espectacular, porque no hacen el típico corte de que dicen 100 años después. No lo hacen, la verdad. O sea, sí hacen cortes, obviamente, pero con este tipo de lenguaje de cámara, como de forma más artística, es mucho más valorable y se ve mucho mejor, y también transmite muchas más cosas. Sin decir una palabra puedes transmitir lo que el personaje está sintiendo, que es algo valiosísimo para que no se abuse de la sobreexplicación, ¿ok? Y en este caso yo creo que lo logra muy bien, a pesar de que tiene una voz en off
o una voz de un narrador omnisciente que está contando cosas que quizás sean difíciles de explicar con el lenguaje cinematográfico. Pero de ese punto del narrador quiero hablar más adelante. El segundo aspecto que me gustó fue la escenografía y la producción. Por allí han comentado que, bueno, tuvo un muy buen presupuesto la serie, por tanto se esmeraron en hacer realmente un trabajo. De hecho, Netflix sacó un video en Instagram, en sus redes sociales, donde hablaban de todo lo que era la creación del diseño de vestuario, que se basaron mucho en el contexto histórico de la serie, que lograron representar muy bien de mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, y eso lo fueron representando en la vestimenta de los personajes, lo cual la verdad se notó que fue un trabajo impecable. A su vez también construyeron un pueblo entero para poder dar vida a Macondo, y fueron cambiando ese pueblo porque Macondo pasa por 100 años, los cuales tienen que ir representando a lo largo de toda la serie, lo cual, si se fijan, es un trabajo súper complejo, porque no solamente se centraban en las escenas en una sola casa, que era la casa principal de la familia Buendía, sino que también había muchas escenas en las calles del pueblo, y la verdad es que se veía bastante creíble. El tercer aspecto que me pareció muy bueno de la serie es la forma en cómo representaron el realismo mágico. La verdad no lo veía tan complejo representar, pero sí puede rayar en lo absurdo o en lo ridículo si no se hace bien, ¿ok? Eh, por ejemplo, el realismo mágico en el libro es muy obvio. Hay escenas donde una canastilla con un bebé vuela y baja y nada, es como si nada, porque eso se trata del realismo mágico. Son situaciones como sobrenaturales o fantasiosas que suceden, pero dentro del universo de los personajes es normal. Para nosotros no, pero para ellos sí. Y eso pasa mucho en 100 años de soledad, y es uno de las cosas más especiales que tiene la historia como tal. Cuando caían flores amarillas, cuando el patriarca de la familia muere, eso también es realismo mágico. Cuando el sacerdote se eleva por los aires y baja, también es realismo mágico. Los huesos de los padres de Rebeca, uno de los personajes, para los que no la conocen todavía, se mueven. Eso también es realismo mágico, y todo eso lo representan muy bien en la serie. Y además siento que le añadieron cosas que no estaban en el libro, por lo menos no recuerdo. Cuando un personaje iba a entrar, o un personaje o alguien iba a llegar, las puertas se abrían solas. Yo no recuerdo haber leído nada de eso. Aquí me corrigen los que se saben el libro más o lo tienen más fresco, pero por ejemplo ese elemento me pareció muy bueno que lo hayan agregado, ¿ok? Porque son aspectos como extra, que no están mal, porque dentro del contexto, como pasan ya cosas medio raras para nosotros, que se abra una puerta que ayude de repente a darle más énfasis, a una escena, más dramatismo, yo creo que es bastante útil que lo puedan hacer de esa forma. Entonces, el realismo mágico, de lo que más amamos los que adoramos la serie de García Márquez, está muy bien representado y con mucho respeto, siento yo. Otro aspecto que me gustó también es que la obra es fiel al libro, ¿ok? La obra realmente sigue al pie de la letra lo que el libro está narrando. Claro, resume muchas cosas, porque no pueden hacerla eterna, pero sí respeta bastante los hechos que van sucediendo en el libro. En el libro quizás a veces hay saltos temporales, van hacia adelante y hacia atrás, pero la serie sí sigue cronológicamente lo que va sucediendo. Y eso también se valora, porque créanme que si hubiesen cambiado algo, creo que media Latinoamérica les cae encima por haber cambiado tanto. Pero se mantuvieron con bastante respeto en cuanto a la historia, lo cual me gustó. Quizá hay algunos que dicen que no tienen como no tienen la libertad artística, pero creo que en este caso no es necesario, porque el libro ya y la historia como tal ya tiene tantos elementos que le vas a agregar, que le vas a cambiar. No sé, como que le quita el brillo o lo especial que tiene. Yo creo que lo hayan dejado así, me pareció súper necesario. Y otro punto que me gustó, y ya vamos a pasar a lo que no me gustó tanto, pero el otro punto que me gustó es el humor que refleja la serie, ¿ok? ¿Por qué amamos tanto 100 años de soledad? Bueno, básicamente porque es una historia que abarca muchos géneros de historia. Por ejemplo, romance, erotismo, acción, política, drama, humor.
Entonces la serie lo refleja muy bien y tiene un muy buen equilibrio entre todos esos aspectos. Es muy, muy trágica y momentos de humor yo creo que suavizan un poco para que no sea un melodrama completamente y tienen ese balance. Y yo creo que eso me gustó también bastante. Ya hay momentos donde me estaba riendo sola, hay otros donde estaba triste, quizás en un mismo capítulo, y hay otros momentos donde habían escenas de amor que también eran bastante lindas, ¿ok? Considerando todo el contexto que pasan cosas, la verdad, terribles en la serie, pero que se logran balancear con otras cosas que se le busca como la belleza dentro de lo que puede estar pasando la familia. Ahora vamos con lo que no me gustó tanto, ¿ok? Vamos con esos aspectos que quizás no me convencían o en su momento tuve dudas, que por ejemplo, lo primero que voy a mencionar es la falta de naturalidad en algunas actuaciones. Yo no soy actriz ni experta en actuaciones, pero uno como espectador siente cuando el personaje no está encajando en la historia. Y, por ejemplo, los personajes que estaban, sobre todo los primeros capítulos, se sentían como demasiado refinados para el contexto que estaba la historia, que era un pueblo, eran campesinos. Entonces ese tipo de cosas, la forma de hablar sobre todo fue la que me desencajó. Vamos a encontrar un lugar donde no tengamos que cargar con los miedos de nuestros antepasados. Yo creo que trataron de neutralizar un poco el acento para que se entendiera mejor, para hacerlo un poco más que la gente de otras nacionalidades entendiera, y por eso se sentía raro. Porque con latinoamericanos detectamos automáticamente cuando la forma de hablar no es la adecuada en un país, ¿no? O en un contexto. En ese caso me pasó. También los diálogos los decían como recitando, como si estuviera en una obra de teatro, y también me sacaba de onda a veces en algunas escenas. No es todo, pero sí, en algunos puntos sentí que le faltó esa naturalidad, porque estábamos frente a una serie, no una obra de teatro. Entonces eso, por ese lado, una de las cosas que realmente sentí que faltó un poquito. Había muchos desbalances a nivel de actuación, algunos actores sobresalían y otros estaban como más bajo el nivel, pero considerando que el casting fue hecho para personas que fueron de Colombia, que no eran actores tan reconocidos, yo creo que igualmente el esfuerzo y el trabajo se hizo bien. Le faltó pulir un poco, sí, pero yo creo que cumplió. Personajes que resaltan, obviamente la que hace Úrsula Mayor, me encantó su trabajo, y también el que hace de Aureliano adulto, también es un personaje bastante hipnótico, solemne, que representa a la perfección. Yo creo que es el que más encaja en toda la serie. Representa a la perfección lo que es el espíritu del personaje de Aureliano Buendía. Vamos con el siguiente punto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Uso del narrador puede ser, aquí estoy como indecisa. De momento sentía que no era necesario narrar ciertas cosas, y en otros momentos decía, menos mal que está el narrador para que nos explique o para que nos meta más dentro del personaje, porque como les dije, este libro es muy descriptivo. Entonces, ¿qué pasa? Si te estás describiendo sensaciones, así por más esfuerzo que tú hagas en que tú entiendas lo que está sintiendo el personaje, hay cosas que no vas a poder representar como en la escena. Por ejemplo, hay una escena donde es una escena como erótica y te están tratando de representar lo que el personaje masculino siente, y dice, él sintió como si los huesos se le llenaron de espuma. Entonces fíjense, eso si no lo dices no tiene forma de representarlo, y yo creo que en estos puntos el narrador sí era necesario, pero hay otros donde no. Entonces eso yo creo que hubiese sido un poco menos. El narrador estuvo muy bueno, la verdad, y como es una obra que hemos leído todos, es tan descriptiva, siempre iba a ser necesario, solo que hay momentos que se necesitaba más que otros. Hubo algunas escenas que me parecieron innecesarias, de niños sin ropa hacia abajo, y me parecía que hubiesen podido representarlo de otra forma, disimulada, con un plano más cerrado que representara al niño de la cintura hacia arriba, de espalda, y que uno asumiera que estaban
sin ropa, pero no fue así. O sea, fue totalmente explícito, por lo menos por detrás, lo cual no me parece adecuado, no me parece necesario tampoco. Se presta, o sea, no sé, siento que no es el momento para hacer ese tipo de escenas. La primera me sentí incómoda y dije, bueno, quizás es esta y ya después hubo otra. Y ahí dije, bueno, no, es como demasiado. Yo hubiese, no sé quién aprobó esto, pero bueno, es mi percepción. Quizás muchas personas defienden la libertad creativa y todo eso, pero hay ciertas cosas que son delicadas, y en este caso, sobre todo en la historia, que en el contexto, un poquito histórico, había muchas relaciones entre adultos y niñas o niños, ¿verdad? Porque se casaban a corta edad, se prometían y todo. Pero aún con eso, le añades otras escenas donde realmente era innecesario mostrar a un niño así. Creo que no fue lo más adecuado. No sé por qué no se está hablando casi de eso. Quizás estamos todavía embelesados con la serie, pero creo que es un punto importante para tocar. En conclusión, siento que la serie cumple al 100% con lo que estábamos esperando. Es una serie especial, majestuosa, me tiene el mundo de Macondo en su totalidad. Me sentí triste cuando terminó, lo cual es una buena señal. Y espero que la serie pues envejezca bien, que luego la vea de nuevo y como más fríamente pueda asimilar todo lo que vi. Y yo quiero que ustedes, independientemente si leyeron el libro o no y vieron la serie, me comenten qué les pareció, y también comenten si están de acuerdo o no están de acuerdo con los puntos que yo les estoy contando acá. Y bueno, un placer contarles todo esto en este primer video, y nos vemos en un próximo video de mi canal.